Hola, bienvenidos al canal de Orientar Asesorías. El día de hoy veremos una aplicación de balances de materia enfocados en procesos de derivación o también conocidos como bypass. En esta ocasión se ha diseñado un proceso tal como muestra en la figura de la derecha, en donde se observa el zumo fresco. Parte de esta corriente se deriva al final del proceso y la que no se derivó entra a un proceso de evaporación. En este se calienta el zumo hasta que se remueve agua en forma de vapor, es decir, se concentran los sólidos. Al salir del proceso de evaporación, entonces este zumo se combina con parte del zumo fresco para obtener zumo concentrado. De acuerdo con el enunciado, se plantea o se desarrolla este proceso para evitar pérdidas de sustancias volátiles, aroma y sabor, en la mayoría de este zumo, así como otras reacciones térmicas de degradación. También se establece que el 10% de la alimentación pasa por el bypass, es decir, de este 100% de zumo fresco, 10% pasa por esta región y el otro 90% continúa en el proceso de evaporación. Y se concentran los sólidos, es decir, al final de este proceso de evaporación se obtiene un producto con un 80% de concentración de sólidos. Se debe calcular cuál es la composición del producto final. Además, la cantidad de producto, la velocidad a la cual se evapora agua y la cantidad de zumo que sale del evaporador. Para realizar entonces este primer ejercicio, les propongo que establezcamos aquellos valores que ya conocemos. ¿Qué valores se conocen? De acuerdo con esta primera parte del enunciado, el 10% de la alimentación pasa por el bypass y la concentración de sólidos que salen es del 80%. Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada una de las corrientes. Es decir, el zumo fresco será M1 por ser la primera corriente, M2 aquella que está antes de ingresar a la evaporación, tenemos M3 que es la corriente que se deriva, el agua que se evapora la vamos a nombrar como M4, la corriente que sale del evaporador será M5 y nuestro producto final siempre lo debemos nombrar con la corriente de mayor número. Ahora proporcionaremos toda la información que tenemos del ejercicio. De acuerdo con el ejercicio, el producto fresco tiene un 12% de sólidos y la instalación se alimenta con 10.000 kilogramos hora de zumo fresco. Es decir que M1 es igual a 10.000 kilogramos sobre hora. Adicionalmente, nos describen cuál es la concentración de sólidos de esta corriente 1. La concentración de sólidos es del 12%, es decir, asumiremos que estos son los únicos sólidos presentes y la concentración, en lugar de escribirla en porcentaje, la escribiremos en fracción. ¿Qué conocemos de M2? Hasta el momento, lo único que sabemos es que el 10% de la alimentación pasa por el bypass. Es decir, de esta corriente M1, el 10% va al proceso de derivación, mientras que el 90% restante continúa en el proceso. Es decir, que M2 será a 0.9, que es equivalente al 90%, por la concentración, más bien por la masa de M1. 0.9 por 10.000 es 9.000 kilogramos sobre hora. Con respecto a M3, si ya sabemos que 9.000 kilogramos de los 10.000 pasan para hacer M2, entonces el restante para alcanzar los 10.000 será entonces la cantidad que se deriva. Es decir, que M3 será igual a 10.000 menos 9.000. Esto es equivalente a tener 1.000 kilogramos sobre hora. Información útil que debemos conocer es que en los procesos de derivación, como ocurre en esta sección que voy a delimitar, tomamos una muestra de zumo fresco y esta la dividimos por dos secciones diferentes en las cuales va a pasar o en dos operaciones.
Es decir, que la concentración de sólidos no va a ser afectada, porque es como si tomáramos partes de ellas, asumiendo que está completamente agitado. Es decir, que la concentración de sólidos en 1 es la misma concentración de sólidos en 2 y simultáneamente será la misma concentración de sólidos que hay en 3. Listo, ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora realizaremos el registro de los demás datos que aún no conocemos. Vamos a iniciar por M3. M3 ya lo conocemos, hagámoslo entonces hacia M4. ¿Qué conocemos de M4? M4 es el agua que se evapora. En estos momentos no conocemos cuál es la masa que sale de este proceso, sin embargo sabemos cuál es la concentración de sólidos de esa corriente. Al ser agua, pues la concentración de sólidos será de 0. La concentración de agua será de 1 o del 100%. También tenemos la masa M5, es decir, ¿qué información conocemos de M5? De M5 desconocemos cuánta masa sale de él, pero conocemos que al salir de la evaporación, la concentración de sólidos en el evaporador es del 80%, es decir, 0.8 para representarlo en fracción. Con respecto a M6 y su concentración de sólidos de 6, aquí estamos solo representando las concentraciones de sólidos porque son las más importantes y además porque si sabemos que solo tiene dos componentes, si ya sabemos una de la otra, una podemos calcular la otra. La concentración de sólidos en 6 es desconocida, todavía no tenemos suficiente información. Así que la forma en la cual podemos proceder y determinar cuáles serían los parámetros restantes sería determinar un balance en el evaporador o en la evaporación para intentar determinar la mayor cantidad de parámetros. Vamos a iniciar con un balance de masa. Recordemos que el balance de masa para un proceso estacionario en el cual no cambia la masa con respecto al tiempo, no hay generación ni consumo debido a que no hay reacciones químicas, no se involucran microorganismos, es resumida en la sumatoria de las masas que entran en el proceso es igual a la sumatoria de masas a la salida. Es decir, vamos a determinar cuáles son las entradas a nuestro proceso y cuáles son las salidas. De acuerdo con este diagrama, la única entrada es M2, que corresponde a esta. Es decir, que M2, que es la masa que entra antes del evaporador, es igual a las masas a la salida. En este caso, M4, que es el agua, y M5, que es el zumo que se concentra. M4 más M5. En este momento tenemos dos incógnitas, es decir, no sabemos cuánto vale M4 ni cuánto vale M5. Así que no podríamos resolver la ecuación hasta el momento. ¿Qué podemos hacer? Plantear un balance por componentes. Habrían dos rutas. Una ruta es establecer un balance de sólidos, en el cual tenemos sólidos aquí presentes en M2, sólidos no habría en el agua que se evapora, pero sí en M5. Esa es la ruta más sencilla, porque uno de las concentraciones va a ser 0 o se puede despreciar. Si tomamos la segunda ruta, que es plantear un balance de agua, todos van a tener agua, van a tener una composición de agua. Entonces van a quedar tres términos en la ecuación. Les recomiendo tomar la primera ruta. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a plantear un balance
de sólidos en el proceso. El balance de sólidos va a ser muy similar a la ecuación que planteamos antes, en donde vamos a tener la concentración de sólidos de cada una de las corrientes por la masa de esa corriente es igual a la sumatoria de las concentraciones. Vamos a reescribirlo. Sumatoria de concentraciones de sólidos por la masa a la salida. Las entradas son M2, es decir, la concentración de sólidos D2 por su masa 2 es igual a, en este caso, la concentración de sólidos en 4 por la masa 4 más la otra salida, que es la concentración de sólidos de 5 por M5. Al realizar entonces este cálculo, que vamos a observar, la concentración de sólidos en 4, que es la masa de agua, su concentración es de 0, es decir, que podemos despreciar. Y en este caso conocemos que la entrada tiene una alimentación de NM1, tiene una concentración de 0,12, es decir, es un valor conocido. Conocemos la masa 2. La masa 2 en este caso es 9000. Aquí vamos a corregir, hay un 0 de más. Tenemos M4, conocemos el valor de M4. En estos momentos no lo conocemos, pero al multiplicar 0 por otro número, esta expresión va a quedar reducida a 0. Podemos retomar la operación y multiplicar la concentración de sólidos en 5, que es 0,8, y el único elemento que sería desconocido sería M5. Como tenemos una ecuación con una incógnita, podemos despejar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a despejar M5. Es decir, vamos a suponer que M5 está al lado izquierdo de la ecuación y quien le está estorbando en el proceso es la concentración de sólidos en 5. Es decir, que este debe pasar al otro lado a dividir. M5 es igual a la concentración de sólidos en 2, la misma expresión que teníamos acá, por M2 dividido la concentración de sólidos que tiene 5. La concentración de sólidos en la corriente 2 es la misma en la corriente 3, la 2 y la 1, que es 0,12. La concentración de sólidos en 5, que es un producto que sale de la evaporación, está más concentrado, es de 0,8. Y debemos multiplicarlo por la masa 2, es decir, por 9000. 9000 kilogramos por hora. Voy a realizar esta operación en mi calculadora. Ustedes lo pueden realizar en Excel, en donde quieran. 0,12 dividido 0,8. Y el resultado de esta operación lo vamos a multiplicar por 9000. Es decir, el resultado de esta operación es de 1350 kilogramos por hora. Es decir, ya conocemos cuánto vale esta corriente. Conocemos M5, conocemos M2. Podemos utilizar una ecuación que ya hemos escrito anteriormente y como uno de estos ya es un parámetro conocido, entonces podríamos despejar M4 de la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar esta ecuación hasta la parte inferior. En esta ecuación entonces vamos a tener que M4, que es nuestro parámetro que desconocemos, es decir, el agua que sale del evaporador, es igual a M2
Y este M2 le vamos a restar M5 menos M5, porque es el que está estorbando en la ecuación. Al escribir entonces vamos a tener que 9000 kilogramos por hora menos 1350 kilogramos por hora va a ser igual a 9000 menos 1350 es 7650 kilogramos sobre hora. Ya conocemos cuánto vale M4, que es 7650 kilogramos por hora. Nos falta determinar M6 y cuál es la concentración de 6. Para eso vamos a plantear entonces un balance en esta región. Esta región es como si tuviéramos un proceso de mezclado. En este proceso de mezclado ingresa M5, que es la corriente que sale de la evaporación, y M3 para combinarse con el zumo concentrado. Es decir, que vamos a iniciar con un balance de materia o de masa en el cual vamos a establecer que la sumatoria de todas las masas que entran es igual a las sumatorias de las masas que salen en el proceso. En estos momentos tenemos que M5 es una entrada más M3, que es la segunda entrada, es igual a M6. Si recuerdan, previamente ya hemos calculado cuánto vale M5 y cuánto vale M3. Es decir, que de esta ecuación podríamos obtener que M6 es lo mismo que sumar M5 más M3. Al sumar entonces estas dos, M5 es una corriente de aproximadamente M5, ya lo hemos calculado, que es 1350. 1350 y vamos a sumarle a M3. M3 es 1000 kilogramos hora. Aquí he aplicado un factor común para poner kilogramos sobre hora solo una vez. Y 1350 más 1000 es 2350 kilogramos sobre hora. Es decir, cada vez completamos más nuestra tabla. El único dato que desconocemos en estos momentos es la concentración de sólidos de esta corriente 6. La forma intuitiva más fácil para que ustedes lo memoricen, lo utilicen en sus conceptos, es que si queremos estimar la concentración de sólidos de una corriente, nuestra primera opción será siempre aplicar un balance de sólidos en esa región. Es decir, vamos a realizar un balance de sólidos en este proceso en el cual se mezclan M5, M3 y sale M6. Vamos a realizar un balance de sólidos en ese proceso de mezclado. En este proceso de mezclado ya hemos observado que para el balance de sólidos debemos asumir que la sumatoria de las concentraciones de sólidos, que es la que estamos realizando, por la masa que entra es igual a la sumatoria de las concentraciones de sólidos de cada uno de los componentes por su respectiva masa. Es decir, nosotros tenemos que las entradas en este proceso son 2.
tenemos M5 y M3 y sale M6. Vamos a representarlo. La concentración de sólidos de la corriente 5 por la masa 5 más la concentración de sólidos de la corriente 3 por la masa 3 es igual a la concentración de sólidos de la corriente 6 por la masa 6. Si ustedes utilizan de forma adecuada estos subíndices, va a ser muy intuitivo y van a evitar equivocarse cuando estén realizando las operaciones. Recordemos que conocemos la concentración de sólidos al salir del evaporador, conocemos la masa, conocemos la concentración de lo que se deriva, la masa de la cual se deriva, conocemos cuál es la masa 6, que es del producto final, y desconocemos cuál es la concentración del producto a la salida. Vamos a despejar cuál es la concentración de sólidos en 6. La forma más sencilla de hacerlo es recordar que tenemos esta concentración como si estuviera al lado izquierdo de la ecuación y quien le estorba en el proceso es M6. Concentración de sólidos de 6 es igual a toda esta expresión que ya hemos escrito, concentración de sólidos en la corriente 5 por M5 más la concentración de sólidos en 3 por M3, y todo esto lo vamos a dividir entre M6. Vamos entonces a asignar los valores a cada uno de ellos. Hace un momento determinamos que la cantidad de masa que sale de M5, es decir, M5 ya lo calculamos previamente, es de 1350 kilogramos sobre hora. Y a esto lo vamos a multiplicar por su concentración. La concentración de sólidos de la corriente 5 es de 0.8, es decir, 0.8 por M5. ¿Cuánto vale M5? 1350 kilogramos sobre hora. Más la concentración de sólidos en 3. Recordemos que la concentración de sólidos de 3 es la misma concentración de sólidos de 2 y de 1, que es 0.12. 0.12 por la masa de la corriente 3. La masa de la corriente 3 es de 1000 kilogramos sobre hora. Al final vamos a dividir esto entre M6 y hemos determinado previamente que M6 es 2350 kilogramos sobre hora. Vamos a realizar paso a paso cada uno de este proceso. Vamos a tomar en nuestras calculadoras, en el programa que usen, 0.8 por 1350 más 0.12 por 1000. Este valor en la parte superior es de 1200 kilogramos sobre hora. Toda esta operación que está aquí, 1200 kilogramos sobre hora. Y en la parte inferior vamos a tener 2350 kilogramos sobre hora. Al dividir 1200 entre 2350, obtenemos que la concentración final de ese sumo es de 0.5106.
Por temas prácticos y hemos venido trabajando con solo 2 unidades, vamos a aproximar a 0.51. Es decir, el zumo concentrado tiene una concentración de 51% de sólidos disueltos. Vamos a terminar de llenar nuestra tabla para responder las preguntas. .51. Así que al abordar este ejercicio, ¿cuál es la composición del producto final? Podemos afirmar que la concentración de sólidos es de 0.51. Y por otra parte, el restante, es decir, 0.49 para llegar al 100%, será la concentración de agua. La cantidad de producto final se producen 2.350 kilogramos sobre hora de zumo concentrado. La velocidad a la cual se evapora el agua, es decir, la corriente M4. Se evapora aproximadamente 7.650 kilogramos sobre hora. Recordemos que cualquier proceso de evaporación o de secado requiere una extracción importante de esa cantidad de agua. Y la cantidad de zumo que sale del evaporador es de M5, 1.350 kilogramos sobre hora. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, si aprendieron, les recordamos, los invitamos a que comenten y se suscriban al canal. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo en la caja de los comentarios. Muchas gracias.